Buenas tardes. Mi nombre es Orfay Pérez. Hoy les voy a explicar cómo se realiza un diseño de puesta a tierra, para el cual primeramente tenemos que basarnos en un diagrama de flujo que está en la normativa IEEE STD 80, donde tenemos 12 pasos para el correcto diseño de puesta a tierra, donde tenemos el paso 1 serían los datos de campo. El paso 2 sería el tamaño del conductor que vamos a utilizar, es decir, en la peor circunstancia. El paso 3 es el criterio de toque y paso. El paso 4 es el diseño inicial de la malla. El paso 5 sería la resistencia de la malla, de la rejilla de la malla. En este caso existen tipos de malla cuadrada, malla rectangular y malla en L, con varillas y sin varillas. Como paso 6 tenemos lo que es la corriente de la red o I sub G. Paso 7 tenemos el GPR menor que la tensión de toque, para verificar si es que nuestro diseño ha sido bien, digamos en este caso, aceptable los parámetros. En el caso de que GPR debería ser menor que la tensión de toque, para que sería el diseño óptimo. En el caso de que no se cumpla, entonces tendríamos que sacar lo que son las tensiones de malla y escalón. Paso 9 sería verificar nuestra tensión de la malla. Debería ser menor que la tensión de toque. Si es que cumple, vamos al siguiente paso. Y si es que no cumple, tenemos que regresar a modificar el diseño desde lo que es la resistencia de la malla. En el caso de que cumpla, entonces vamos a sacar lo que es el voltaje de paso, en este caso, y verificaríamos que el voltaje que calculamos de paso en la malla, podríamos hacer de un hombre de 50 kilogramos o de un hombre de 70 kilogramos. Si es que cumple, entonces sería el diseño final de nuestra malla de puesta a tierra. Tengo aquí un ejercicio donde quiero poner el diseño de puesta a tierra con estos siguientes parámetros. Tengo la duración de la falla. En este caso va a ser una falla tipo fase tierra, monofásica, donde tenemos también la impedancia de secuencia positiva y negativa del sistema, la impedancia de secuencia cero. También tengo lo que es el factor de división, o también denominado S sub F, que es 0.7, la resistividad del suelo, que nos da 220 ohmios metro, la resistividad de la roca triturada, en este caso la roca triturada está húmeda. Tenemos un Rho sub S, que es 2500 ohmios metro, el espesor de la superficie de la roca triturada, que es en este caso 0.20 metros, la profundidad de enterramiento que tenemos, que es 0.6 metros, la impedancia del transformador, en este caso tenemos de Z sub 0, que sería 0.85 más 1.25 J, y el área disponible de la malla, en este caso es un área de 55 por 80 metros, nos da un área total de 4.400 metros cuadrados. Tenemos las siguientes tablas que nos van a facilitar el cálculo de los parámetros, ya que tenemos aquí, como podemos ver, estos valores nos dan como constantes en el caso de que tengamos una falla a los 0,5 segundos. Entonces estos valores serían nuestros valores de referencia para obtener los parámetros necesarios para calcular el diseño de puesta a tierra. De la misma forma tenemos esta siguiente tabla, también esta tabla número 2 y la tabla número 4, prácticamente la última. Tenemos la cual nos facilita obtener el diámetro del conductor. ¿Qué tipo de conductor es que vamos a obtener? En este caso, posteriormente estaremos calculando todo y determinaremos qué conductor y qué diámetro vamos a obtener. Como siguiente paso tenemos lo que es el paso 1, que son los datos de campo.
En los datos de campo tenemos lo que son el área de la puesta a tierra, la resistividad del suelo y la resistividad de la capa de grava. En sí son algunos parámetros que ya los había definido con anterioridad. Para el paso número 2 tenemos que calcular el tamaño del conductor. Para calcular este tamaño del conductor tenemos que resolver una ecuación de lo que es I sub 0. La corriente de falla es 3 veces I sub 0. Entonces aquí vamos a realizar I sub 0, sería en este caso la tensión en el lado que voy a calcular. En este caso voy a calcular en el lado de alta tensión. R sub F por lo general es 0, a menos que nos dé el ejercicio, más la resistencia en positiva, secuencia negativa, y resistencia de secuencia 0, más la reactancia de secuencia positiva, más la reactancia de secuencia negativa, más X sub 0. Y como es 3 veces Y sub 0, entonces multiplicamos esto por 3. Entonces lo que vamos a realizar ahorita es los datos que teníamos en el ejercicio. Entonces sería la tensión son 138 kilovoltios. Como es un valor línea a línea, entonces voy a calcular para que sea línea neutro o fase. Entonces tendría que dividir para raíz de 3. En este caso tengo los valores de R1, R2, R3, que son 5 más 12, más J, X sub 1, X sub 2 y X sub 0 serían 12 más 40J por 3. Entonces me debe salir la corriente 3 veces I sub 0, donde vamos a reemplazar los valores que serían 138 por 10 a la 3, porque son kilovoltios. Entonces, entre raíz de 3, el 0, que nos daría ahí, aunque no se lo pone, más 5 más 5 más 12, es de las resistencias, más 12J más 12J más 40J. Entonces esto le multiplicamos por 3, entonces nos daría un valor, nos sale en rectangulares, entonces vamos a cambiarlo a polares para obtener lo que es módulo y argumento. En este caso I sub 0 tenemos que es 3532 amperios. Entonces vamos a sacar la relación de estos cálculos, donde es X entre R. Sería X, tenemos 12 más 40, entre 5 más 5 más 12, que nos daría un total de 12 más 40. Nos da un total de 2.91 aproximadamente, 2,91. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es sacar la corriente en el lado de baja tensión, pero en el lado de baja tensión, o sea, el lado donde está lo del transformador, nos da solamente lo que es Z sub 0, y para ello lo que tenemos que calcular es la impedancia de secuencia positiva y negativa. En este caso, por fórmula tenemos que Z equivalente es igual, voy a sacar un equivalente, es igual a Z sub 1 igual a Z sub 2, y esto sería igual a la relación de transformación a cuadrado por Z sub 1 más Z sub 1, que sería lo que nos da en el ejercicio, más el Z del transformador, o el Z sub 0. Entonces, donde reemplazando este Z va a ser igual a 13.8 entre 138 al cuadrado por el Z sub 1, que serían 5 más 12J, más la impedancia del transformador, que serían 0,085 más 1,25J. Entonces, reemplazando estos valores, nos debe salir las impedancias de secuencia positiva y negativa, donde tenemos 13.8
138. En este caso no es necesario poner los kilos porque kilos con kilos se van. Vamos al cuadrado, entonces vamos a multiplicar 5 más 12J y vamos a sumar por los valores de 0.085 más 1.25J. Entonces nos debería arrojar los valores de la impedancia de secuencia positiva y negativa, que serían Z1 igual a Z sub 2. Esto es igual a 0,135 más 1,37J. Entonces ya tenemos la impedancia de secuencia positivo y negativo, y en este caso esta es la impedancia de secuencia 0. Entonces vamos a ponerlo acá para no confundirnos. Impedancia de secuencia 0, 0,085 más 1,25J. Estas son las zetas en el lado de baja tensión, para lo cual ahorita vamos a calcular esas impedancias en el lado de baja tensión. Ahorita lo que vamos a realizar es la corriente de baja tensión, ¿no es cierto? Que es igual 3 veces I sub 0 en el lado de 13.8 kilovoltios, una falla fase tierra, donde es la misma fórmula anterior, I sub 0. Ya voy a reemplazar una sola de los valores, donde tengo 3 veces RF es igual a 0 más la resistencia de secuencia positiva, negativa y 0, sería en este caso 0,135 más 0,135 más 0,085 más las reactancias de secuencias igual positiva, negativa y 0, serían 1,37 más 1,37 más 1,25. Todos son J, ¿no es cierto? Entonces aquí en el lado de 13.8 kilovoltios, 8 kV, igual como es un voltaje línea a línea que me da, vamos a sacar el voltaje línea neutro, dividimos para raíz de 3, entonces y multiplicamos por 3, donde al reemplazar estos datos nos debería salir el 3 veces I sub 0, donde tengo el valor de 13.8 kilovoltios. No se olviden de poner elevado a la 3, ya que son kilo. Le ponemos el 0 más las resistencias. Y más las reactancias. En este caso voy a hacerlo para no estar poniendo nuevamente el I. Vamos a hacer un factor común. Vamos a poner 1,37 más 1,37 más 1,25. Entonces ponemos aquí para todos es I. Cerramos paréntesis por 3. Entonces nos debe salir la corriente en el lado de baja tensión, y a esta corriente le vamos a tomar para calcular lo que es el calibre del conductor que vamos a utilizar. En este caso nos da lo que es 3 veces I sub 0, vendría a ser 5.967 aproximadamente amperios. Igual vamos a sacar lo que es la relación de lo que hemos venido haciendo de la reactancia entre la resistencia, que vendrían a darnos, ya no le voy a poner aquí, solamente le voy a reemplazar en la calculadora, que serían 1,37. Esto de aquí le vamos a poner por 2 para que sea más rápido, más 1,25. igual aquí el otro, este valor sería 0.135 por 2 más 0.085. Nos debería salir un valor de 11,239. En este caso estoy trabajando con dos decimales, entonces vamos a poner 11,24. Esos son los valores de la relación de las corrientes, y vamos a proseguir con lo que sería, aquí vamos a
a sacar lo que es I sub f. I sub f vendría a ser igual a 3 veces I sub 0, como le había venido diciendo, que para calcular la sección del conductor, el calibre del conductor, debemos tomar la corriente mayor. En este caso es en el lado de baja tensión, donde tenemos 3 veces I sub 0, que nos daría 5.967 por D sub f. Entonces, donde D sub f, en este caso yo voy a realizar una malla cuadrada, rectangular sin varillas, y en la normativa nos dice que D sub f es igual a 1 cuando la longitud de la varilla no está puestas en lo que son las varillas. Sí, perdón. Sería, tenemos una malla, tenemos los alambres, donde no tenemos varillas puestas en las partes internas. Aquí incluso este DF, o sea, que se llama también factor de decremento, se le puede utilizar hasta cuando tenemos varillas en solo los bordes, no dentro de más de las varillas. Entonces vamos a ponerle 1. Entonces vendría a ser la corriente de falla es igual a 5.967 por 1, que nos da el factor de decremento. Entonces vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, entonces, como les decía, ahorita me voy a enfocar en lo que es la sección del conductor. La sección del conductor, por fórmula tenemos que es A kilo circular 1000, o también se le denomina como 1000 circular 1000. Circular 1000, entonces es igual a la corriente de falla por el factor de caso F por la raíz cuadrada del tiempo de la falla, donde estos parámetros ya los habíamos obtenido. Entonces, donde Kc1000 vendría a ser igual a la corriente de la falla, que eran 5.967 por el factor caso F, teníamos por el enunciado que eran 7,06. Esto aquí está en una tabla, perdón. K sub F es igual a 7,06 cuando se utiliza el cable que voy a estudiar, en este caso, que sería cobre estirado comercial. Esto está en la tabla 2 de la normativa. Entonces tenemos 7,06 por la raíz cuadrada del tiempo de falla, que decíamos que era 0,5 segundos. Reemplazando estos valores me va a dar el área en kilo circular 1000. Entonces nos da un valor de 29.788. Entonces serían 29.788. 3, pongámosle un valor más para trabajar con 4 valores, para que sea más exacto en sí el valor de los cálculos. Estos son kilo circular 1000. Esto es el área. Entonces, para sacar la sección del conductor en metros, vamos a utilizar unas fórmulas de transformación nada más, que sería el área circular 1000 va a ser igual al diámetro en 1000. Esto de aquí es al cuadrado, donde al realizar este diámetro 1000 en 1000, vamos a, ya que tenemos aquí al cuadrado, entonces para que me quede solamente de 1000 y no al cuadrado, entonces pasaría acá a ser raíz cuadrada para que se despeje. Entonces ponemos lo que es el área, 29,788,3. Esto es kilo, ¿no es cierto? Por 10 a la 3. Entonces me va a dar esto aquí nada más en circular 1000 también llamado. Tendríamos
la raíz cuadrada de 29,7883 por 10 a la 3 tendría que son 172,5929. Y estos son en 1000, circular 1000. Entonces vamos a realizar la conversión para que me salga en metros. Esta es la fórmula simplificada. Ahí existe una forma larga también. Después lo voy a realizar con esa fórmula, donde tendría que 172,5929 mil por, sería 1000 es igual a 1 por 10 a la menos 3 inch. 1 inch es igual a 2,54 centímetros. 1 centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros, a donde queremos llegar. Entonces ya tenemos esto. Entonces vamos a realizarlo, ¿no es cierto? Donde tenemos, esto vendría a ser para que vean cómo se lo hace. Solamente se podría hacer con denominadores, pero lo voy a hacer con numeradores. También lo voy a hacer con denominadores para que vean la efectividad de la fórmula. Entonces 1 por 10 a la menos 3 entre 1 por 2,54 que vale la pulgada entre 1 por 10 elevado a la menos 2 para que me salga en metros. Entonces vendría a ser este valor, que serían 4, ya me salió en milímetros me salió. Entonces recorriendo, entonces este valor sería 4,3839. Bueno, entonces pasándole por 10 a la menos 3, recorriéndole 3 espacios, entonces tendría que el diámetro del conductor en metros sería igual a 0,0044 metros. Entonces esto sería el diámetro de nuestro conductor. Para sacar con la otra fórmula, ya vamos a establecerlo. Donde aquí vamos a definir el calibre del conductor. Tenemos por normativa que hasta 0,0097 metros deberíamos coger el cable, que sería, vamos a coger un conductor AWG 2 ceros. Eso nos dice por normativa. Entonces, para realizar con la forma larga, lo vamos a realizar con esta fórmula. Entonces, donde dice el área en kilo circular 1000 va a ser igual a la corriente de falla entre la raíz de un factor. Esta es una constante que nos da en tablas, TCAP. Estos valores también nos dan tablas. Tenemos TC por alfa sub R, rho sub R, por el logaritmo natural K sub 0 igual nos da en tablas, más T sub M también nos da en tablas. Todos los valores en sí nos da en tablas, donde tenemos, esta es una constante de 197,4. Ya los valores, en el caso, digamos, supongamos de que tenemos ciertas necesidades, pero en el mercado no existe un conductor que nosotros requiramos. Nos dicen, tenemos este tipo de conductor, donde tenemos un T sub A de 40 grados Celsius. T sub M, que sería la temperatura de fusión, dice que tenemos se fusiona a 1084 grados Celsius. Entonces vamos a pedir ese ahí. Entonces vamos a realizar el cálculo para ver
cuánto nos da aquí lo que es el diámetro del conductor con estos parámetros que nos da en el mercado, donde realizando el cálculo, el área en kilo circular 1000, tenemos la corriente, este es I sub F, la corriente de falla, donde nuevamente decimos que es en las peores condiciones. Tenemos 5967 por 197,4. Aquí el TCA en la tabla nos da que es 3,85. El T sub C o tiempo de falla 0,5. El alfa sub R nos da igual en la tabla que es 0,00378. Y el Rho sub R que igual nos da en la tabla que es 5,86. Por el logaritmo natural, K sub 0 igual nos da en la tabla que es 245. En el caso del conductor que nos está dando el fabricante, tenemos la temperatura de fusión, que sería 1084 sobre más T sub A, que son los 40 grados. Entonces, reemplazando estos valores, vamos a ver cuánto nos da. Tengo 5967 por el logaritmo natural, que pongámosle el logaritmo natural de los 245 más la temperatura de fusión, sale 245 más la temperatura mínima, es 40. Entonces, donde nos daría un valor de 50,9113. En este caso vamos a ponerle, en redondeándole, entonces vamos a ponerle el área en KC1000 es igual a 50,914. Vamos a ponerle entonces kilo circular 1000. Entonces, donde para sacar de una al área en milímetros cuadrados vamos a multiplicarlo por un factor, donde serían este valor 91, entonces por 0,5067 nos debería dar un valor en milímetros, milímetros cuadrados, perdón, por 0,5067. Tenemos 25,798 milímetros cuadrados. Para realizarlo de forma más rápida que la fórmula anterior, entonces vamos a realizarlo. Vamos a hacer la raíz cuadrada de este valor multiplicado por 4 entre pi, y tendríamos el valor en milímetros, ¿no? Entonces ese valor vamos a hacerlo entre la raíz cuadrada 25,798 por 4 entre pi, donde tenemos 5,7312,3, 5,7312,3
milímetros. Listo. A metros vamos a recorrer tres espacios donde sería diámetro es igual a 0,0057 metros. Igual nos dice en la normativa de que al diámetro de hasta 0,0097 metros se debería escoger el conductor de tipo AWG 2 ceros. Entonces vamos a escoger un conductor tipo AWG 2 ceros. Como paso número 3 tenemos lo que es el criterio de toque y de paso, ¿no? Toque y paso, donde para hacer el criterio de toque y paso vamos a tener primeramente lo que es el H sub S, que es la profundidad de entierro perdón, la profundidad de la capa de grava es 0,20 metros. La resistividad de la capa de grava, que serían 2500 ohmios metro. La resistividad del suelo, que son 220 ohmios metro. Entonces vamos a utilizar lo que es también llamado factor de reducción, o C sub S, para calcular la tensión de toque de paso, donde C sub S es igual a 1 menos 0,09, son constantes. 1 menos el ρ entre el ρ sub S, esto entre dos veces la altura de enterramiento de la capa de grava, más el 0,09, que es una constante. Entonces, reemplazando estos valores, vendría a ser 1 menos 0,09, 1 menos el ρ es 220, ρ sub S es 2500, de dos veces H sub S es 0,20 y esto más 0,09. Reemplazando estos valores vendrían a ser 1 menos 0,09 y esto que multiplica a 1 menos los 220, eso era los 2500 de la capa de grava, dos veces H sub S más la constante de 0,09, nos tendría que dar un valor de 0,8325. Entonces C sub S es igual a 0,8325. Entonces la tensión de paso nos dice que es igual a 1000, es una constante, más 6, esto aquí es para una persona de 70 kilogramos, aquí vamos a ponerle persona de 70 kilogramos, 6 C sub S, o también llamado factor de reducción, por el ρ sub S, y le multiplicamos por una constante que es para las personas de 70 kilogramos, que es 0,157, entre lo que es la raíz del tiempo de la falla, también T sub F o T sub S también llamado, donde tendríamos, reemplazando los valores, 0,8325 por los 2500, ya no me alcanzó, y esto le multiplicamos por el factor esta constante. Entonces eso vamos a realizarlo en la calculadora. El tiempo de falla serían 0,5 segundos, donde al reemplazar estos valores serían 100, no son 1000 más
6 veces C sub S, que es 0.8325 por 0, no, este aquí es en rho sub S es 2500. Tenemos esto multiplicado por 0.157 entre la raíz del tiempo de la falla, 0,5 segundos, y tenemos un valor de 2994,65. La tensión de paso es igual a 2994,65 voltios con la tensión de paso, y la tensión de toque simplemente cambia el valor del 6 por 1.5 y el resto es igual. Pero vamos a poner 1000 más 1.5 por C sub S por la resistividad de la capa de grava, 257 entre el tiempo de la falla. Entonces esto de aquí ya no lo vamos a reemplazar allá, simplemente aquí vamos a reemplazarlo, que sería que tenemos que cambiar el 6 por el 1.5 y tendríamos nuestro valor, que vendría a ser 915,18, 915,18619, pongámosle voltios. Esta es nuestra tensión de paso. Entonces, para el siguiente paso tenemos que hacer lo que es la geometría de la malla. Entonces, este sería el paso número 4, la geometría de la malla. Entonces vamos a hacer un diseño inicial donde decía que tenemos una separación de 5 metros, eran 55 metros de ancho por 80 de largo. Entonces vamos a poner, entonces estos son 80 metros, aquí están los 55 metros. La separación vamos a ponerles que serían 5 metros, entonces tendríamos que ser en nuestra malla, serían 10 metros, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50 metros, y este aquí quedarían de 5 metros, entonces vendrían a ser 5, todos estos van a ser de 5 metros de separación para tener los valores de los electrodos. Entonces tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces para los 80 igual tendríamos que poner, serían 40 y 40, entonces serían 20, 40, 60, 80, que vendrían a ser igual 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y ahora vamos a hacer de a 5 para no equivocarnos, porque tenemos que contar la cantidad de alambre para lo que es el L sub R. Entonces, donde tenemos, ¿no es cierto? El área teníamos que son 4400 metros cuadrados, donde tenemos que un L sub T, la longitud total del alambre que vamos a utilizar para la malla, que vendría a ser igual a L sub C más L sub R, donde L sub C es igual a la cantidad de alambres de forma horizontal y vertical. Entonces, donde sería L sub X, sería la longitud por el número en X, más L sub Y por la longitud por los números en Y, donde L sub C vendría a ser L sub X. Tenemos en X tenemos 80 metros por
De 80 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 más L sub y son 55. Donde tenemos 55, tenemos la cantidad de 55 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Por 17, entonces L sub C vendría a darme un valor de 80 por 12 más 55 por 17. Entonces tengo una longitud en C que es igual a 1895 metros. Y cuando no tengo varillas, L sub R es igual a 0, debido a que L sub R es igual a la cantidad de varillas o número de varillas, el número de varillas por la longitud de cada varilla. Entonces, como no tengo ninguna, entonces L sub R es 0. Entonces de 0. Entonces vamos a sacar igual lo que es el L sub P, que necesitamos ese parámetro también para en posteriores cálculos. Es una malla rectangular, entonces tengo una longitud en la parte superior y en la inferior. Entonces serían 2 veces esto más 2 veces esto. Entonces tengo 2 veces 80 más 2 veces 55 metros. Y esto de aquí nos da un valor de 2 por 80 más 2 por 55. Me da un valor de 270 metros. Como siguiente paso, lo que se va a realizar es el paso número 5, como nos decía en el diagrama de flujo, que sería la resistencia de la malla, o también denominada R sub G. Entonces, para denominar lo que es R sub G, tenemos una fórmula que es igual a ρ, que multiplica a 1 sobre L sub T, más 1 entre 20 por el área de la malla, y esto que multiplica a 1 más 1 sobre 1 más la altura por 20 dividido para el área en este caso. Entonces, reemplazando, vamos a tener los valores. Bueno, pues R sub G es igual a la resistividad, entonces sería del suelo, 220 que multiplica a 1 entre L sub T, eran 1895 más 1 entre 20 por el área, que son 4400 metros, y esto que multiplica a 1 más la altura, que eran 0.6 perdón, que multiplica a 20 veces, perdón, que divide a 20 veces el área, 4400 metros, el área de la malla. Al realizar el cálculo, vamos a poner en esta calculadora el valor de acá, para que no nos compliquemos en los cálculos para después. Entonces tenemos esos valores, nos da este valor. En la otra calculadora vamos a poner igual los valores que necesitamos, que es en este caso 220, esto que multiplica a 1 entre los 1895 del L sub T, más 1 entre la raíz de 20 por el área, y esto que multiplica al valor que obtuvimos en la. Entonces tenemos un valor de 1,57 de la resistencia de la malla. R sub G es 1,57. Ahora tenemos que realizar el paso número 6, que decía que
tenemos que determinar la corriente de la malla, o también denominada I sub G, donde I sub G es igual a D sub F por S sub F por 3 veces I sub 0, pero ojo, esto es en el lado de delta. Y en el ejercicio al comienzo teníamos que el lado de delta es el lado de alta tensión. Entonces, donde vamos a realizar la fórmula, que sería igual a D sub F, que sería en este caso 1 por S sub F, que nos daba en el ejercicio, que era 0.7 por la corriente en el lado de delta, que en este caso es en el de alta tensión. Teníamos que son 3532 amperios. Reemplazando estos valores tenemos que es igual a los 3532 amperios por el S sub F, que es 0.7 por el 1, que no cambia nada. Entonces tenemos un valor de corriente de malla que es igual a 2472,4 amperios. Entonces aquí vamos allá al paso número 7, que es igual a lo que es la elevación de potencial, o también denominado como GPR. Entonces el GPR es igual a la corriente de la malla por la resistencia de la malla, donde GPR es igual a los 2472,4 por la resistencia, que es 1,57, y esto me da un valor de 2472,4 por 1,57. tengo un valor de 3472,4. si está bien ingresado los valores, tengo un valor de 3881,66. pongámosle enteros, estos de aquí son voltios. Entonces aquí ya tenemos que verificar, donde nos decía GPR debe ser menor que la tensión de toque. En este caso hicimos para 70 kilogramos, entonces 3882 es menor que 915,18 o 19, perdón, 18. Está muy bien. Esto de aquí en la normativa nos dice que no cumple con la normativa. Entonces, cuando no cumple con la normativa, en el diagrama de flujos nos dice, cuando no cumple, entonces no está de acuerdo con la normativa. Entonces tenemos que seguir a sacar lo que son las tensiones de malla. Entonces vamos al paso número 8, que sería paso 8, que son tensiones de malla, donde esta tensión de malla también es denominada E sub M. Entonces la tensión de malla, mucho ojo con esta fórmula, ya que para cuando no tenemos varillas en la malla es una fórmula, y para cuando tenemos varillas en la malla es otra fórmula, donde tenemos que E sub M es igual a la resistividad del suelo por la corriente de la malla, K sub M y K sub I, que son parámetros que tenemos que calcularlos ahorita. Entonces aquí tenemos L sub C más L sub R. Entonces donde L sub R aquí es 0. Entonces vamos a determinar lo que es el K sub M. K sub M, entonces tenemos que es 1 entre 2 pi por el logaritmo natural del diámetro de separación al cuadrado, 16h por dc,
más el diámetro 2 veces h, esto es al cuadrado, entre 8 por d dc menos h de 4 veces dc, cerramos paréntesis, más k sub i entre k sub h por el logaritmo natural de 8 entre pi que multiplica 2n menos 1. Entonces, esta es la fórmula para calcular el k sub m. Entonces, para calcular el k sub m, vamos a tomar el k sub i perdón, que este k sub i es igual a 1 cuando hay mallas sin varillas o solamente hay mallas con varillas a los lados nada más, o unas pocas varillas en la malla. Entonces ya tenemos este parámetro, el k sub h es igual a la raíz de 1 más h entre h sub 0, donde ya tenemos esos parámetros. H sub 0 es una constante que es 1, donde tenemos 1 más la profundidad de enterramiento de la malla serían 0,6 metros entre 1. Reemplazando este valor nos da 1. Entonces tenemos 1,265 k sub h. Entonces aquí ya solamente tendríamos que reemplazar en la fórmula los valores para obtener ya el k sub m. K sub m, reemplazando en la fórmula, le voy a poner directamente por cuestiones de tiempo, donde tenemos que es 1 entre 2pi que multiplica al logaritmo natural de la separación al cuadrado, 16 por y cerramos paréntesis. Entonces aquí tenemos igual sigue la fórmula, que es 1 entre lo que calculamos el k sub h. Este 1 es del k sub i k sub h es 1,265 por el logaritmo natural. El logaritmo natural de 8 entre tenemos pi por 2 por 11 menos 1. Tenemos un valor de 0,67. 0,67. Entonces el valor para calcular el E sub m, entonces también tenemos que determinar lo que es el K sub i. K sub i es igual a 0,644 más 0,148 por
N, donde N tenemos que calcular N es igual a N sub A por NB por NC por END, donde en una malla rectangular N sub A tiene una fórmula que es igual a 2 veces L sub C entre L sub P. Reemplazando es 2 veces L sub C, tengo 1895. L sub C tengo 200, perdón, L sub P tengo 270. Reemplazando 2 por 1895 entre 270 es igual a 14.04 aproximadamente. N sub B es igual a la raíz de L sub P entre 4 por la raíz del área. Entonces son los 270, 4 por el área de la malla son 4400. Entonces esto es igual a 270 entre 4 por 4400. Esto me da un valor de 1,009, donde al ser una malla cuadrada n es igual a na. Al ser una malla rectangular n es igual a na por nb. Al ser una malla en L es na por nb por nc y por nd. Entonces en este caso nc igual a nd, estos son 1. Entonces aquí tendríamos que n es igual a 14,04 por 1,009. Tendríamos el valor de n por 14,04. Tenemos un valor de 14,16. Ya, esto lo reemplazamos en la siguiente fórmula. Entonces K sub I sería igual a 2,74. Ya tenemos, y ahorita vamos a reemplazar en la fórmula de E sub M, donde teníamos la resistividad de 220 por los 2472,4 por el 0,68 por 2,74, que ya lo obtuvimos, entre 1895. Esto me da un valor de 220 por 2472,4 por 0,68 por 2,74 entre 1895. Entonces esto me da un valor de 534,8. Estos son voltios. Bueno, entonces voy a realizar la comprobación de la tensión en la malla. Entonces E sub M debería ser menor que la tensión de toque de 70 kilogramos que lo realizamos. Entonces tengo el valor de 534,8 voltios, que debería ser menor a la tensión de toque de
de 70 kilogramos, que es 915,18 voltios. Entonces sí cumple con la normativa. Entonces vamos a realizar el cálculo de la tensión de paso. Entonces eso sería como paso número 9. Entonces paso 9 es igual a la tensión máxima de paso máximo. Entonces tenemos como fórmula que es igual a E sub S, la resistividad por la corriente de la malla, por K sub S y por K sub I, donde ya habíamos calculado algunos parámetros entre L sub S. Lo que tenemos que calcular ahorita es L sub S y K sub S, que no tenemos. En este caso L sub S es igual a 0,75 por L sub C más 0,85 por L sub R. Recordemos que L sub R es 0, entonces todo este valor nos da 0. Entonces L sub S vendría a ser 0,75 por los 1895 que teníamos. Reemplazando este valor tenemos que es 0,75 por 1895. Entonces me da un valor de 1421,25. L sub S es igual a 1421,25. Entonces nos falta calcular el K sub S. K sub S en fórmula tenemos que es igual a 1 entre pi, que multiplica a 1 entre 2 por h, más 1 entre d más h, más 1 entre d. Esto que multiplica a 1 menos 0,5, que es una constante, entre n menos 2, donde n en este caso es 11. Entonces, reemplazando esta fórmula, tenemos que K sub S es igual a 1 entre pi, 1 entre 2 veces 0,6, que es la profundidad de enterramiento, más 1 entre el 10, la distancia de separación es 5, más 0,6, tenemos la profundidad, más 1 entre 5 por 1 menos 0,5, n como dije es 11 menos 2. Entonces reemplazamos los valores en la calculadora y tenemos el valor de K sub S, que sería 1 entre pi, que multiplica a 1 entre 2 por 0,6, más 1 entre 5 más 0,6, más 1 entre 5, y esto que multiplica a 1 menos 0,5 elevado a 11 menos 2. Entonces me da un valor de error. Entonces voy a calcular en la otra calculadora el último valor que nos está dando un error. 1 menos 0,5 elevado a la 11 menos 2. Entonces tenemos un valor de 0,998. Esto le vamos a reemplazar aquí. 0,99 80 46 87,5 para que nos cambien los valores de decimales y enteros. Entonces ponemos todo, nos da un valor de 0,385, que aproximadamente le vamos a poner K sub S, que es igual a 0,39. Entonces vamos a reemplazar la fórmula de la tensión de paso, entonces que es la resistividad de 220 ohmios metros por 2472,4, que es la corriente de la malla, por el 0,386 que tenemos de K sub S,
por 2,74 que habíamos obtenido de lo que es el valor de K sub I. Entonces L sub S teníamos que es 1421,25. Reemplazando este valor de E sub S nos debería dar este siguiente valor: 220 por 2472,4 por 0.386 por 2,74 entre 1421,25. Entonces tenemos un valor de 404,77. Entonces E sub S es igual a 404,77 son voltios. Tenemos la comprobación. Entonces debemos hacer la comprobación. Para la comprobación tenemos que realizar de la siguiente manera, que es la tensión de paso calculado de la malla menor que la tensión de paso de lo que calculamos de una persona de 70 kilogramos. Entonces tenemos que 404,77 voltios es menor que la tensión eran 2994,65 voltios. Entonces cumple con la normativa. Entonces se puede concluir que el diseño sí cumple con la normativa. Bueno, aquí lo que vamos a realizar es la opción 2, que sería la malla rectangular. En este caso van a ser con varillas a tierra. Entonces no vamos a cambiar el diseño de la malla, simplemente le vamos a aumentar lo que son varillas a tierra, nada más. Entonces tenemos la longitud de la malla, que son 55 metros, en este caso, donde tenemos 17 varillas, 2, 3, 4, 5, 6, donde tenemos nuestro diseño ya de la malla, donde vamos a incorporar las varillas. En este caso aquí son 80 metros y vamos a incorporar las varillas. Vamos a hacer un diseño de la incorporación de las varillas para calcular luego el L sub R, donde tenemos nuestro diseño de la malla. La separación es de 5 metros, igualmente que en la anterior es de 5 metros. Entonces, y el área entonces es igual a 4400 metros cuadrados, donde ahorita vamos a calcular lo que es el L sub R, ya que el L sub C ya tenemos, donde tenemos L sub T es igual a L sub C más L sub R. L sub C teníamos que es 1895 metros. L sub R es igual a la cantidad de varillas por la longitud de la varilla. En este caso la longitud de la varilla va a ser igual a 10 metros. Entonces vamos a tener aquí en estas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos en total 46 varillas. Entonces 46 varillas por la longitud, que son 10 metros, tenemos un total de 460 metros. Entonces LT es igual a los 1895 más los 460, nos da un LT igual a 2355. Ya donde tenemos los valores, ya habíamos calculado anteriormente el L sub P, que es igual a 270 metros. Entonces aquí ya no es necesario calcular nuevamente lo que es la corriente de malla, el cálculo del calibre del conductor. En este caso ya solamente lo que tenemos que hacer, como nos decía en el diagrama de flujos, volver desde la resistencia de la malla, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como ya teníamos la fórmula de la resistencia de la malla, solamente en este caso tendríamos que reemplazar valores. R sub G es igual a
los 220 ohmios metros, que es de la resistividad del suelo, entre 1 sobre los 2355, que es del L sub t, más la raíz cuadrada de los 20 por el área, que son los 4400, que multiplica este valor a 1 más 0,6 entre la raíz cuadrada de los 20 entre el área, que son los 4400. Entonces este valor nos debería dar inferior al valor anterior del cálculo de la malla sin varillas. En este caso vamos a reemplazar lo que son los valores. Primero vamos a hacer en la otra calculadora esta operación, ya que en el caso anterior no nos había dado el resultado. Entonces vamos a hacer el cálculo, que sería más el 0,6, que multiplica a la raíz cuadrada de 20 entre el área. Entonces tenemos este valor, donde este valor deberíamos reemplazarlo en la otra calculadora, donde tenemos que son los 220 ohmios por metro. Tenemos el valor de el L sub t, la longitud total de el material que vamos a utilizar para el sistema de puesta a tierra entre varillas y alambres, donde también tenemos el valor de el área, es la raíz cuadrada de 20 por el área, y aquí reemplazamos el valor que obtuvimos en la otra calculadora, que sería por 1.96112075.1. Se puede verificar en la otra calculadora, estamos poniendo el mismo valor para que nos arroje los resultados, donde tenemos un valor, como habíamos dicho con anterioridad, que debería salir menor al valor anterior de la malla sin varillas. Entonces, donde tenemos 1,55 ohmios. El anterior salía 1,59, si no recuerdo. Entonces aquí ya podemos ir, este es el paso 5 de lo que es el R sub G, la resistencia de la malla. Entonces aquí vamos a ir, para que se note bien, vamos a poner, anotándole, vamos a hacer el paso número 6, que era lo que es la corriente de la malla, que es I sub G. Entonces I sub G ya teníamos calculado, no cambia, al cambiar estos parámetros no cambia I sub G, entonces le mantenemos con el cálculo de la malla anterior. Entonces eran 2472,74 amperios, perdón, 4 amperios. Listo. Donde aquí ya tenemos que ir al paso número 7. ¿Y qué era el paso número 7? Es la elevación de potencial de la malla. En este caso es igual en el lado de delta. Entonces este GPR, que es la elevación de potencial, aquí cambiaría, ya que cambió lo que es la resistencia de la malla. Entonces GPR es igual a la corriente de la malla sub G por el R sub G, donde el GPR es igual a los 2472,4 por el 1,55 ohmios. Entonces esto nos debería dar un valor de 2472,4 por 1,55. Entonces nos da un valor de 3832,22. 3832,22. Estos son voltios. Entonces aquí ya vamos a determinar lo que es lo que nos dice la normativa. GPR debería ser menor
que la tensión de toque calculado en 70 kilogramos. Entonces, compruebo. 3832,22 es menor que la tensión de toque es 915,18. Entonces, no es menor. Entonces, no cumple con la normativa. Tenemos que pasar al siguiente paso. Entonces, estamos en el paso número 8. ¿Y qué es el paso número 8? Dice que es la tensión de diseño de la malla, o también llamado E sub M. Entonces, para calcular el E sub M, necesito conocer algunos factores, como por ejemplo el K sub doble I, que en el caso de la malla anterior, como les explicaba, es 1 cuando la malla no tiene varillas, o cuando solamente hay varillas alrededor de la malla, o a su vez unas pocas nada más. En este caso tengo algunas varillas más. Ya les voy a mostrar el gráfico, donde aquí tenemos más varillas aquí en la parte interna. Entonces no tenemos que utilizar el 1, porque en sí igual ya cuando tenemos más varillas tenemos esta fórmula que dice que K sub doble sub I es igual a 1 entre 2 veces n elevado a la 2 sobre n, donde n es igual a 11. Entonces, reemplazando estos valores, va a ser 2 por 11 elevado a la 2 sobre 11. Entonces, me tiene que dar el siguiente valor que vamos a utilizar. Entonces, es 2 por 11 elevado a la 2 entre 11. Me da un valor de 0,57. Como podemos ver, es 0,57. Entonces, también tenemos que encontrar el K sub H, pero el K sub H no se ve afectado porque por fórmula tenemos que es 1 más H entre H sub 0. Esto ya teníamos calculado de la malla anterior, que es 1,265. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores en la fórmula del K sub M. De K sub M es igual a 1 entre 2pi por el logaritmo natural de 16, que es una constante, por la profundidad de enterramiento de la malla, por el diámetro del conductor. Este valor es la distancia de separación de los cables de la malla. Tenemos el 5 de la separación más este 2 es la constante. Esto multiplicado por el 0,6 de la profundidad de la malla. Esto es al cuadrado. Ponemos los siguientes valores que ya habíamos tenido anteriormente. Entonces tenemos que realizar este cálculo para obtener el E sub M. Detengo este valor, que es 4 por 0,0093. Cierro paréntesis, más aquí es donde va la fórmula de K sub I sobre K sub H. Entonces aquí va 0,57 y K sub H es 1,265. Entonces, y esto por el logaritmo natural, vemos si nos alcanza, por pi, y esto por 2 por el 11 menos 1. Entonces esto es 8. Entonces ahí tenemos nuestro valor. Ya reemplazando la fórmula en la calculadora debería darnos nuestra cantidad, donde tenemos 1 entre 2pi
que multiplica al logaritmo natural de 5 al cuadrado entre 16 por 0.6 por 0.0093 más 5 más 2 por 0.6, esto elevado al cuadrado, entre 8 por 5 por 0.0093, esto menos 0.6 entre 4 por 0.0093 nos da más 0.57 entre 1.265, y esto multiplicado por el logaritmo natural de 8 entre pi por 2 por 11 menos 1 . Entonces tengo un valor de 0.78. Entonces 0,786. Pongámosle 0,79. Donde tendríamos que también calcular el valor de K sub i. Donde K sub i es igual a constantes como son 0,644 más 0,148 por n, donde n ya lo habíamos establecido, n es igual a na más nb, y esto ya tenía el valor que era n es igual a 14,16. reemplazando un K sub i tenemos que es 0,644 más 0,148 por 14.16. entonces tengo el valor de 2,739, que voy a ponerle redondeando, sería 2,74. entonces vamos a reemplazar ya la fórmula de lo que es E sub m, que es igual a ρ por la corriente de la malla por K sub m y por K sub i que recién obtuvimos. Aquí está la fórmula diferente cuando es una malla con varillas. Entonces aquí ya no es solamente LC más LR. Aquí es LC más multiplicando el valor constante 1,55 más 1,22. Y esto que multiplica a 10 entre la raíz cuadrada de L sub X. Aquí no es 10, aquí es el L sub R, perdón, L sub R. Entonces L sub X al cuadrado más L sub Y al cuadrado. Y este valor le multiplicamos por L sub R, donde deberíamos reemplazar el valor, sería 220 por 2472,4, donde tenemos el L sub R son los 10, sería la longitud de las varillas, 10. La raíz de L sub X tenemos L sub X, donde X es la distancia horizontal de la malla, que son 80 metros. Entonces al cuadrado más L sub Y es la longitud vertical, que son 55 metros. Esto al cuadrado. Y esto multiplicado por el L sub R, que obtuvimos un 460 metros. Entonces reemplazando esta fórmula nos debe dar el valor de la tensión en M, donde tengo que son 220 de la resistividad por los 2700.
está mal este valor, por 2472,4 por 0,69 por 2,74 sobre 1895, que es el de sub c, más el valor constante de 1.55 más 1,22, y esto que multiplica a lo que es la longitud de la varilla entre las longitudes de las mallas, que sería 80 metros al cuadrado más 55 metros al cuadrado, y esto multiplicado por los 460. No me dio el valor, entonces aquí este valor está mal, donde le vamos a poner el valor interno en la otra calculadora para que no nos arroje un error, donde sería 1,55 más 1,22, que multiplica a 10 entre la raíz de 80 al cuadrado más 55 al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar este valor que nos arrojó en la otra calculadora para que nos calcule la tensión de la malla. Donde tenemos que es 1,67 56 66 39 3. Tenemos una tensión de 385. E sub m es igual a 385,76 voltios. Ya aquí verificamos lo que nos dice en la normativa. E sub m menor que E de toque en 70 kilogramos. Entonces, E sub m, que tenemos 385,76 voltios, es menor que los 915,18 voltios. Entonces, aquí sí cumple la normativa. Tenemos que calcular lo que es la tensión de paso, donde ahorita vamos a ir al paso número 9, que es la tensión máxima de paso, donde como fórmula tenemos tensión de paso es igual a ρ por la corriente de la malla por K sub S por K sub I entre L sub S. Entonces aquí ya cambiaría el L sub S debido a que ya tenemos L sub R. Entonces L sub S es igual a 0,75 por L sub C más 0,85 por L sub R. Entonces vamos a reemplazar los valores que nos da de los cálculos previamente realizados. El L sub R tenemos que son los 460 metros de la longitud de las varillas. Entonces L sub S nos da un valor de 0,75 por 1895 más 0,85 por los 460 metros. Nos da un valor de 1812,25. Entonces, el K sub S ya lo habíamos calculado anteriormente, es 0,39. Ese no influye, no cambia absolutamente nada, entonces le ponemos lo mismo. Entonces, donde tenemos la tensión de paso es igual a los 220 ohmios metros, la corriente de la malla por el K sub S, que es 0,39, y por el K sub I, que ya lo habíamos determinado, que son
los 2,74 y esto entre L sub S que recién acabamos de calcular, que son 1812,25. Reemplazando nos debe dar la tensión de paso, donde son los 220 por los 2472,4 por el 0,39 y por 2,74 entre 1812,25, que nos da una tensión de paso de 321, podemos ver, 12 voltios. Entonces vamos a realizar la respectiva verificación, donde dice que E sub S debería ser menor que E sub P, una persona de 70 kilogramos. Entonces verificamos 321,12 voltios es menor que 2994,65 voltios. Entonces sí, si es menor, entonces el diseño es óptimo. El diseño cumple con la normativa.